el policía que nos llevó allá al hospital de Osa, él me dijo a su amigo lo mataron. En- Desde cuando éramos niños, desde cuando éramos niños. Gracias, marica, por venir. No, gracias a ti, perrito, por la invitación. Bueno, buenas noches. Estamos con un invitado muy especial. Es un parcero de infancia que hemos compartido momentos muy bacanos, muy sinceros, nos hemos apoyado mucho y es ratificante y de felicidad que esté aquí con nosotros. Quiero darle una bienvenida calurosa a Sergio. Bienvenido, perro. Muchas gracias por la invitación al canal. Feliz de estar acá compartiendo este espacio. Nada, qué chimba, marica. Pues nada, marica, este proyecto surgió, pues más que todo como, pues un proyecto, porque a mí realmente me apasiona este tema de generar contenido, sino que por temas de camello, del sistema y todo, pues no se había podido dar. Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Pues que nos cuentes tu historia, una historia que empieza desde cuando éramos niños, como se llama el programa, hasta el día de hoy. Entonces me gustaría saber cómo, de dónde es Sergio, dónde nació, cuáles fueron sus primeros pasos, en qué barrio, con qué familia, con qué amigos. Bueno, pues nuevamente gracias por la invitación. Mi historia empieza en el barrio Sierra Morena. Mis papás vivían allá y luego ellos se fueron a vivir por allá al barrio La Estancia. Allá viví más o menos hasta los 7 años de mi vida. Pues allá no tenía muchas amistades, siempre andaba como muy en la casa. Y a mi alrededor de los 8 años nos fuimos a vivir a Osa, en Bosa Atalayas. Digamos que en Bosa Atalayas fue donde desarrollé gran parte de mi vida, aproximadamente 15, 16 años, donde pude vivir toda mi adolescencia, donde tuve pues la mayoría de amigos que tengo hoy en día y pues lo que me formó En, como persona, como en persona, Sierra exacto. Morena, ¿con quién vivían sus papás? Allá fue mi nacimiento, ¿sí? Sí, Allá era una casa de mi papá y de mi mamá, una casa que ellos compraron, que consiguieron muy barata y vivían solo mi papá, mi mamá y mi hermana. ok. Pero entonces ya luego ellos vendieron esa casa y se fueron a vivir a La Estancia. Allá en ese barrio vivimos con mi abuela y en arriendo hasta que salió lo de la casa de Osa. Pues digamos que ahí era un niño, ya como tal, mi vida podría decirse que empieza a vivirse de una forma consciente en el momento que llegué a Osa, ya siendo un niño entrando más o menos a la adolescencia. Ok. ¿Cuántos años aproximadamente Tenía aproximadamente 9 años cuando llegó cuando llegué a Osa. allá a la casa que, bueno, que yo conozco? Sí, sí, en Ok, Bosa Atalayas. Y nada, pues allá fueron como los primeros pasos, estudié en colegios distritales, siempre de una familia muy trabajadora, muy clase obrera. Em, Hubo varias necesidades en ese tiempo económicas. Mi papá trabajó gran parte de su vida de forma independiente. Él trabajó como en empresas, pero luego también trabajó vendiendo cosas en la calle. era Lo que comerciante. comerciante. Desde muy pequeño, cuando usted estaba muy pequeño. Sí, y pues digamos que eso también pues hizo como tener ciertos recuerdos y ciertas experiencias de vida que fueron fuertes en su momento, como de pronto a veces que salíamos a trabajar con mi papá y llegaba la policía a molestar y fue creando como en uno como pues ver las diferencias sociales y la desigualdad, porque pues a nosotros no nos tocó fácil. Afortunadamente pues mis papás siempre fueron muy indispensables y pues puedo decir que nunca nos faltó la comida, pero pues sí se veían a veces como necesidades económicas y pues ellos se esforzaban, pero pues realmente un mínimo no es que alcance de mucho en este país. Siempre guerreándola como comerciantes. Sí, siempre guerreándola. Mi mamá, pues ella sí siempre trabajó en una empresa. Pero entonces al ver como todas esas diferencias, yo me empecé a inclinar mucho como por música diferente, música como que me hacía pensar de una forma diferente.
empecé a escuchar mucho rock. Pero, em, ¿cómo conoció el rock? O por ejemplo, Esa historia es chistosa porque en la casa de Bosa llegó una tía a vivir y mi hermana tía, hermana de mi mamá. de mamá materna. Y ella pues era como muy caleta, como con sus cosas. Pues yo sabía que le gustaba el rock, pero ya no era como que lo dijera abiertamente. Entonces una vez mi tía dejó un CD y yo cogí ese CD y me lo llevé cuando estaban los DVDs y lo puse a reproducir y era un CD de videos donde habían canciones de los Guns, de Nirvana, de los Red Hot Chili Peppers, de Van Halen y fue como mi primer acercamiento al rock. Entonces a mí me gustó el CD y yo se lo robé a mi tía. ¿Cuántos años Entonces, tenías ahí, weón? como 9 años, 9 años. tal Y ya vez, rata dieron, no, sí, y weón. ya, porque venía de Bosa. Ah. Y que yo le robé el CD a mi tía y pues ella luego preguntaba, no, que el CD, y yo no, pues paila. Sí. Y ya yo empecé como a investigar, en ese tiempo yo me acuerdo que yo iba a los cafés internet y pues buscaba las mismas bandas y luego pues con la plata que mis papás me daban para once, es que en ese tiempo eran 2.000 pesos, yo no comía onces, sino yo me iba a comprar CDs de Ah, esos MP3 MP4 que venían como 300 canciones de rock. se creó un gusto, una pasión, se podría decir así. Sí, y ahí también tuvo el primer acercamiento con el punk, porque yo me acuerdo que en uno de esos CDs había canciones de La Pestilencia. Ok, Entonces, La Pestilencia es una banda colombiana que relata mucho como a veces el tema de la desigualdad, como la falta de oportunidades y vivir en un sistema que es muy carente de oportunidades. Entonces yo empecé como a ver mi realidad y a mezclarlo como pues que la música lo representaba. Y ahí empecé a tener como ese amor por la música y como por ideas de rebeldía, pues de ver realmente que pues la gente, yo me acuerdo que la gente de mi edad en ese tiempo pensaba en otras pendejadas, como en tener novias o vainas así. claro. Mi pensamiento era más como hacia la izquierda, como a cambiar como la ideología de las personas, pues también por las mismas necesidades que yo veía pues en la parte de mi crecimiento. Digamos que a los 9 años ya desde ahí usted desarrolla como esa racionalidad de que el país estaba como Claro, además porque con mi en papá íbamos crisis. a veces trabajando. Me acuerdo mucho que mi papá por una larga época trabajó en un triciclo vendiendo helados en la calle. Entonces yo la acompañaba y muchas veces íbamos ahí con el triciclo vendiendo los heladitos y llegaban los policías a decirnos que nos teníamos que ir, que no podíamos trabajar. Pues realmente era complicado porque pues era el medio de sustento y pues ver como tanta injusticia me forjó mucho ese carácter. Como poca empatía, ¿no? De que hay que trabajar para llevar un sustento a la casa. Exacto, y pues digamos que yo empecé a llevarlo más a fondo, o sea, digamos que era entender que los policías solo siguen órdenes de gobiernos corruptos y pues de alcaldes que realmente no piensan en la población, en la gente del común, Ok. en el Y pueblo. bueno, digamos que en cuanto a ese tema de la infancia, ¿qué tal la llevabas con tus papás, marica, con tu hermana, con todo eso? No, yo afortunadamente vengo de una familia que siempre ha estado muy pendiente de mí. mm, Mi hermana ha sido como mi segunda mamá. Mi papá, pues un papá muy indispensable, muy correcto, muy preocupado siempre, igual que mi mamá. Entonces tuve una buena relación con mi familia. Anduve algo solo, pues porque mis papás andaban trabajando y yo llegaba y pues no tenía como con quién parchar. Pues, marica, yo digo que incluso desde los 80 hasta por ahí que hasta el 2006, muchos de nosotros, bueno, no hablemoslo hasta el 2000. Nosotros llegábamos a estudiar y éramos solos en la casa. Yo me acuerdo también mi mamá hablando un poco de algo mío. Nos dejaba, separaba a mi hermano y a mí, en cada uno en su ollita, y llegue papito y vea, así se prende la estufa tan y hágale. Literal, así fue. O sea, mis papás, mi mamá me enseñó a cocinar desde muy pequeño, entonces yo ya sabía cocinar. Yo llegaba, lavaba la camiseta de mi uniforme, lavaba la loza, hacía el oficio y me ponía a ver televisión o a escuchar música. Eso fue como los primeros años, ya luego me iba para la calle y ya
ahí ya luego conocí amistades y demás. Pero así más o menos fue como transcurrió pues esa parte como de infancia. ¿Y tú tuviste algún inconveniente o vainas en el colegio o todo bien? No, pues creo que siempre he tenido como una buena relación, tuve pues amigos con los que por ahí molestábamos y pues yo de pequeño era como muy fastidioso en el salón, no hacía caso, siempre daban quejas de mí, Sí. perdía muchas materias, era como bien. Pero ¿por qué era eso? O sea, No, yo no sé, yo tenía todas las oportunidades, pero yo creo que ya es como de la personalidad que sí. no me adaptaba fácilmente como al colegio, como a de pronto estar en clases que en ese momento me parecían aburridas y me parecía más chévere estar jodiendo con la gente y molestando. ¿Y sus papás qué No, pensaban, güey? eso ni para qué le Otra vez, cuento. Sergio. Claro, Sí. yo perdía, creo que lo más poquito que perdí fueron como 4 materias. Y por ahí pasé un año por decreto, Ah, decreto puta. 230, no, eso, a mí lo que me vino a hacer cambiar mucho realmente fue la música, porque pues hubo una época que yo empecé a escuchar más punk y yo esa época la vi más como por el lado pues de esforzarse, como de, venga, si uno quiere cambiar esta vaina, uno tiene que poner de su parte. Entonces empecé como a poner más cuidado en las clases y pues en esa época yo me acuerdo que teníamos una banda. Entonces me dijeron, si usted se porta juicioso, le compramos el bajo. Quería un Mm, bajo. ok, sí, yo me acuerdo Y de ya, cosas. no, ya después como lo que fueron 10º y 11 fueron años donde yo tomaba, pues así como saliendo del colegio y eso, pero académicamente pues yo ya era muy juicioso. Ya A cambia. diferencia pues de cursos atrás que yo sí pues realmente no, O sea, la música no le le di ni ayudó a empeño. cambiar el chip con todos los mensajes que enviaba Sí, cada claro, banda, ¿no? O claro, cada total. género de música, por decirlo así. Sí, claro, como que yo ya empecé a esforzarme más, como pues a decir, bueno, yo estoy haciendo lo mismo que critico, entonces Ujú. me empecé a guiar mucho más por ese pensamiento político y desarrollé cierto interés en las ciencias sociales y ciencias políticas. Por una profesora que tuve que se llamaba Ingrid, que era de español, ella creo que me metió un pensamiento muy crítico, no solo a mí, sino con todos los de que estudiábamos. Y ya tiempo después, cuando entré a la universidad, fue que decidí estudiar ciencias sociales, más que Ok. todo por toda esa parte, pues que siempre me había llamado la atención. Y como porque, bueno, sí, ya, digamos que, bueno, ¿estudió eso? ¿Terminó o No, cómo fue la no, vuelta? yo, pues realmente, como le decía, yo he sido como una persona a veces un poco de tomar muchas decisiones. El caso es que no, yo empecé a estudiar, hice 4 semestres de sociales y pues realmente lo que pasó es que yo en esa vaina de pensamientos como políticos y eso, llegué mucho al mundo del punk. Cuando llegué al mundo del punk, pues del punk es una música muy contestataria, muy rebelde. Y yo pues ya dejé de tener como ese pensamiento de rockero y empecé a llevarlo a ideales como más extremos. Entonces yo ya me empecé a rapar la cabeza, me empecé a levantar una cresta, empecé a parchar con amigos punqueros que tenían ideas muy similares a las mías. No al consumismo. Ah, Sí, y pues los planes con los manes era jartar, ir a toques, ir a eventos, ok. digamos que sí, como estar tratando de llevar la contraria y burlándose pues de todo lo que impone la sociedad. Prácticamente se salió un tiempo del sistema, por decirlo así, o sí. Exactamente, O- sí. Pero entonces digamos que ahí pues hubo algo feo que pasó, pues lo digo abiertamente, pues mis papás me pagaban la carrera y yo por estar en toda esa vaina pues yo no dejé de estudiar Dejó de estudiar. porque pues me tiré también un poco de materias en cuarto semestre por andar en toques y Bueno, andar en puta. vainas. Entonces, no, me salí y ya pues mis papás obviamente con todo el esfuerzo que ellos habían hecho, Perdón, pero pues cuando ellos, bueno, marica, cuando, o sea, cuando ellos se dan cuenta, o sea, ¿cuánto dura usted como en eso y ellos pensando que usted sigue estudiando? pues O sea, en la digamos que universidad. realmente yo siempre estudié, ¿sí? Lo que pasó es que yo estudié juicioso hasta tercer semestre, porque pues ahí ellos me pagaban todo y pues yo salía de la universidad y me iba que a tomar o a hacer otras cosas. Pero entonces en cuarto semestre yo ya cumplí 18 años.
Ok, porque yo empecé a estudiar a mis 16 la universidad. empezó chino. Y pues que también estaba muy chino, o sea, yo siento que en esa época de pronto uno no tiene muy claro las cosas o le falta a uno un poco más como de madurez. Y Entonces, cuando llegué a cuarto semestre, mis papás me dijeron, eso, bueno, Sergio, usted ya tiene 18 años, usted pues toca que se ayude porque su mamá y yo no podemos con todo, me dijo mi papá. Entonces, yo me acuerdo que busqué trabajo en un call center. Y en ese call center, pues me junté con otro man que también era todo metacho fue puta. y el man era re marihuanero. Bueno, es. Y con el man empezamos a parchar y cogíamos de parche ese call center. Y pues yo no me tomaba nada en serio. O O sea, sea, ahí camellaba, perdón, ahí camellaba y y trabajaba, estudiaba. y perdón, y estudiaba. Entonces yo me acuerdo que yo entraba a trabajar como a las 7 de la mañana. Eso quedaba en Zona Franca, en Fontibón. Entonces yo me levantaba muy temprano, iba y trabajaba como hasta las 5 de la tarde. Y de ahí salía para clases hasta el centro, en la Gran Colombia. Y estudiaba más o menos de 7 a 10 de la noche. Entonces era una jornada supremamente larga. De esas, sí, claro. Y pues al principio fue como bacano, pues con el man que le cuento parchamos un montón. De hecho, el man ahorita es baterista de una banda de punk y con el man andamos mucho tiempo. El caso es que ya después, pues yo ya dejé ir a la universidad porque me encontraba con mis amigos los punqueros y me decía, no, pues vamos a tomar, no vaya hoy a clase. Entonces yo pues no iba a Fue clase, sino pucha, me iba a ir a tomar. claro. Y especialmente ese cuarto semestre salió mal, fue por eso, porque pues yo no iba a clase, sino me iba a ir a molestar por allá en el centro, en Chapinero, en Bosa. Yo me acuerdo que andábamos mucho por allá en un caño. O sea, bueno, cortémoslo ahí. ¿Ah? Entonces, bueno, organicémonos. Pues, marica, básicamente le encontró gusto como a eso y dejó a un lado, pues, la carrera, por decirlo así. Sí, es que digamos que fue una etapa de mi vida como muy inmadura, como que pues realmente yo no tenía los pies muy bien sentados sobre la tierra, sino que yo hacía como lo que primero se me viniera en mente y no veía las consecuencias de lo que pasaba. Entonces en esa época me metí en muchos problemas con policía, me llevaron detenido, me apuñalearon, Fue o puta, sea, tuve problemas fuertes claro. y yo realmente no tomaba conciencia de las cosas. Podría decir que fue una etapa de mi vida de ahí hacia atrás, como de cierto modo que yo me quejaba de muchas cosas, pero que yo realmente siempre había estado pues bajo mucho privilegio, porque pues digamos que no todo el mundo puede ir a una universidad y yo tuve la oportunidad y pues no la aproveché. Entonces, bueno, fue una época como muy complicada, pero bueno, muchas experiencias, muchos toques, muchas fiestas. Tomaba Chamber, Old John, Coles, trago barato. Fue pucha. Mucha pudrición también. ¿Le pasó algo muy denso en esas andanzas? O sea, algo complicado que usted diga, uff, fue puta. Pues sí, Jamás se me va a olvidar o... me acuerdo una vez que iba a un toque por allá en la Universidad Distrital y vieron a un man que era como, tenía un problema como con un parche, yo no sé. Y yo iba con un combo de punqueros como con unos 20, 25. Y vieron al man y lo cogieron entre todos y le dieron patadas, puños, cogieron un palo y le dieron en el piso, pero pues durísimo, como a rata. Y pues yo sí dije como, o sea, yo dije, no, pues yo por qué voy a agredir al man si no sé ni siquiera quién es. Ah, ok, los punqueros, ya. Sí. Y Ah, al man le dieron durísimo, pero pues yo quedé como, uy, no, se le dieron garra, o sea, y usted literal. ni lo conocía No, yo y... no sabía quién era, pues yo me quedé como mirando y un man me dijo, venga, dele también. Y yo no, No pues quiero no, pues entrar yo a porque eso. voy a ir a cascarle al man si ni siquiera sé quién es. Entonces eso fue como una experiencia porque fue como mucha violencia. Además que la escena era muy violenta, entonces cada rato conocidos por allá los apuñaleaban o se suicidaban. Tuve un amigo con el que andé mucho por allá que se suicidó, Fue puta. otros se montaron por allá en una mula y se mataron. ¿Por qué cree que tomó esa decisión el man? ¿O qué depresión? ¿O Sí, también tenía... lo que pasa es que la gente que entra, yo creo que a este tipo como de escenas más como de pronto, hablándolo en general, rock and roll, son personas que de pronto tienen un pensamiento más crítico o son de pronto a veces como más, contienen como más problemas sociales. O sea, no es lo mismo hablar con una persona que escucha de todo a una persona que escucha, digamos, ciertos tipos en específico. Por ejemplo, un metal, pues digamos, muy fuerte o un punk muy agresivo.
Entonces creo que hay gente que tiene mucha vaina en la cabeza y de pronto las personas que escuchamos esta música, de pronto es como una forma en la que soltamos todo eso. Pero entonces el caso de él, pues no, él tuvo una novia, anduvo mucho tiempo con ella y la chica lo dejó y él se Mm, ahorcó. jueputa. Entonces pasaron muchas cosas así por el estilo, mucha violencia, peleas, problemas. Pero Claro. pues yo realmente no era consciente. O sea, marica, sí, claro. Un desamor y el man perdió la cabeza y lo llevó a eso. Sí, pues digamos que esa etapa de mi vida fue, pues fue como chévere, sí, o sea, se vivieron muchas cosas, también tuve una banda. Y luego, pues cuando tuve tantos problemas, porque pues ya tenía problemas en mi casa, pues por haber perdido ese semestre, yo ahí tenía 18 años, entonces yo Estaba buscaba trabajo y pelado. no tenía libreta militar, Mm, tenía problemas con mi familia, pues por el mismo tipo de vida que yo estaba llevando. Y pues claro. realmente, Una vida muy acelerada, pues, porque estaba pelado, estaba, no, muy sí, me marica. entró la adolescencia, pero mal, y yo como que solo Adole- hacía lo que yo quisiera. Adolescencia, adultez, weón. Sí. Ok. Entonces yo como Ah, que hacía lo que quisiera y ya, y no me importaba lo que la gente pensara ni mi familia. Entonces mis papás sufrieron mucho. Pero entonces ya después hubo un momento en que yo dije, no, yo ya tengo muchos problemas a nivel personal, familiar, a nivel económico, o sea, en general me vi como encerrado y yo quería como alejarme, como tomarme un respiro y no saber de nadie. Entonces tomé la decisión y me fui para el ejército. Entonces allá en el ejército al principio fue muy duro porque pues obviamente fue como también ir en contra de mis propias ideas, pero pues sentí que necesitaba un respiro y fue como la solución más rápida que vi. Allá en el ejército pues realmente creo que aprendí a valorar muchas cosas, aprendí a valorar a mis papás, aprendí a valorar mi libertad, aprendí como a ver quién realmente estaba conmigo y quién realmente era como de solo fiesta bueno, y cosas irónico, así. ¿no? De pasar del punk a prestar servicio militar, marica. Yo, digamos, yo, por ejemplo, le voy a contar un poquito, me motivé. Yo admiraba mucho a mi hermano mayor, Wilder, creo que no lo conoce. Él es el hermano mayor y él actualmente es sargento viceprimero del ejército. Y pues como todo niño pequeño, ¿no? Ah, quiero ser como mi hermano y todo eso. Pero yo a la final no presté servicio, weón. ¿Por qué? Pues yo fui creciendo y sí, le va uno cambiando un poco el pensamiento. Pero pues sí me parece como muy irónico de que pues de estar en toda esa escena punk y de ahí ir a prestar servicio fue un contraste muy, pues muy puta, por decirlo así. Sí, claro, es que Entonces, fue un escape, o sea, yo dije, si me quedo en mi casa, voy a seguir teniendo problemas. Tenía problemas también con otras personas. perdón, sus papás, ¿qué pensaron cuando usted, no, me voy? No, O pues cómo fue ese tema? mi papá, él sí quería, o sea, él me dijo, usted se arregla o se tuerce más. Sí, siempre le Pero, dicen a uno, o se termina de podrir o se arregla. O sea, hay dos caminos, básicamente. Listo. exactamente. Y mi mamá, pues ella sí no quería, o sea, como toda mamá, yo siento que ellas son más Protectoras. protectoras y más como, no, él puede, démosle otra oportunidad, cosas así. Pero pues en mi caso, no, yo ya no quería nada porque pues yo ya había decepcionado a mis papás, había decepcionado pues también la carrera, toda la confianza que ellos habían depositado en mí. ¿Usted lo veía así? Que fue un... Claro, yo mismo me sentía mal con las cosas que yo hacía y Ok, sentía que yo estaba girando en un círculo vicioso donde andaba pues realmente como en mis cosas, o sea, que yo no era empático con mis papás y ya después de un tiempo como que todas esas ideas de revolución y todo lo que yo tenía en la cabeza pasó a un segundo plano y lo que más pasó a primer plano era como estar tomando y estar todos los días en la calle y estar haciendo lo que uno quisiera. sí. Un libre- Entonces, también tuve problemas con otras personas afuera del ejército, del mismo contexto en el que yo andaba. Y yo la verdad dije como quiero desaparecerme de todo, pero pues yo no tengo familia fuera de Bogotá ni tengo a nadie. Entonces dije, no, pues igual necesitaba la libreta militar para poder trabajar.
claro. porque pasé muchas hojas de vida y no me recibía. Libreta, libreta, libreta. Además, porque tenía 18 años recién cumplidos, entonces era muy complicado en esa época. Claro que sí. Y no, pues me fui para el ejército y pues allá realmente fue otro mundo. Ya fue como el tema de que lo traten a uno mal, a las patadas, de despertarse a las 3 de la mañana y acostarse a las 11 de la noche, de como una disciplina muy estricta. También pues conocer mucha gente que era más gonorrea que uno, gente que era como muy pesada, gente como barristas, gente ladrones, porque pues al ejército no va todo mundo, la mayoría se va para la policía. Entonces, Claro, sí, igual eso es de ahí porque ahí como que, es que el ejército es el ejército, o sea, dejémonos de vainas, pero también en el ejército cae pues todo tipo o toda clase de personas, weón, barristas, drogadictos, bueno, y más que en ese tiempo hacían redadas, entonces a veces llegaba mucha gente que simplemente los habían cogido y no querían estar ahí. Y pues, bueno, el caso es que era un contexto pesado. Allá dentro del mismo batallón habían muchas drogas, eso era como otro tráfico negro allá fue puch. dentro del mismo ejército, Otro mercado se le otro podría mercado decir, negro, sí. fue puch. Pero no, pues finalmente creo que me sirvió porque pues yo empecé como a valorar más a mi familia, me alejé pues de malas amistades, pues de personas que yo estimaba mucho, pero cuando estuve allá realmente no, nunca ni siquiera me escribieron ni nada. Entonces eso fue como un golpe con la realidad y fue una etapa que hasta de cierto modo me parece una chimba, como el hecho de la disciplina, de pronto uno exigirse más de lo que uno puede. Eh, Nunca pensé decirlo, pero me gustó disparar, me gustó los entrenamientos que hacíamos. Ya a medida en el ejército que uno iba cogiendo antigüedad, pues ya no se la montaban tanto a uno, ya uno se podía dejar el cabello un poco más largo. Entonces fue chimba. O sea, en su momento yo decía, esto es una mierda, me quedan Claro. 100 días para irme. Allá decíamos como se contaba por tamales, porque en el ejército los domingos siempre daban tamal, entonces decían Ah, 8 siempre. tamales para la O mocha, sea, ¿no? Era chistoso. Entonces, marica. entonces a pesar de eso, pues bueno, mis papás seguían muy pendientes de mí. Pero entonces una vez llegó un man, un capitán, y dijo que qué soldados querían irse para San José del Guaviare. Entonces, pues yo siempre he sido como muy arriesgado en muchas decisiones y pues yo quise tener la oportunidad y me fui para San José del Guaviare. De una, yo me voy tan serio, Sí, Esteban Celi. cuando me fui mi mamá se puso a llorar, mi hermana también, pues porque yo ya tenía un pensamiento diferente, pero pues yo quería como vivir más a fondo esa experiencia. Y me fui para San José del Guaviare, allá pues la verdad era zona roja, andé en helicóptero, estábamos en un batallón y a veces teníamos que subir por allá en helicóptero a una montaña a cuidarla, a una base. Claro que nunca patrullamos ni nada de eso porque nosotros éramos soldados bachilleres, pero pues igual sí tocaba hacer labores como centinela y todo eso. Claro. Y allá en San José del Guaviare estuve como 4 meses. De allá luego me fui para Caquetá y Ah, ok, bueno. Fue puta. En Caquetá estuve por allá también como otro mes y medio más o menos. Y ya después de eso llegué y ya me dieron papeles y O listo, sea, salía esa fue la graduación, la weón. San José graduación. del Guaviare, Caquetá y para la casa. Sí, además que eso era un calor infernal y uno con fusil, con tula, Sí, con claro. casco, con munición, Ah, todo eso. ah, es Teníamos que, 500 balas allá en San José del Guaviare y era puro equipo como de combate, o sea, realmente pues era puro monte. Entonces uno andaba ya era con toda por si pasaba alguna vaina. marica, bueno, me parece, no, muy bacano porque a la final son experiencias, weón. Son experiencias y que eso lo va formando a uno, pues sea para bien o para mal. En este caso, digamos que fue pues para bien, creo yo, y lo que siempre se dice es la experiencia de vivir eso. Digamos que es riesgoso, porque pues obviamente San José del Guaviare y bueno, toda esa vuelta.
en esa época, ahorita ya está como más suave, pero siempre ha existido la guerra, ¿no? Ay, que yo siempre he sido mucho de arriesgar, o sea, de pronto el miedo es algo que como ser humano todos tenemos, pero si uno no hace las cosas por miedo, pues uno se va a abstener de vivir un montón de experiencias que a la final van a ser buenas o malas, pero van a aportar sí, como al proceso de aprendizaje y, y la forma de desarrollo que uno tiene como ser humano. Entonces yo siempre he sido mucho como de tomar decisiones con miedo o sin miedo, pues hacer las cosas. Bueno, no, bien. Bueno, ¿y qué vino después de eso? Bueno, después de eso yo salí del ejército y me pasó de las peores cosas que me han pasado en mi vida. Yo literal salí del ejército el 5 de diciembre y unos amigos dijeron que me iban a hacer como una bienvenida, que pues porque yo hace mucho tiempo no nos veíamos. Pues yo lo acepté bien, aunque sin embargo pues yo ya tenía otras ideas, yo ya no quería salir a Ah, de los estar mismo grupo de del punqueros y mismo eso. grupo de Ok, punqueros. listo. Yo ya no quería estar más como en la calle y teniendo esa vida como la llevaba, sino yo ya quería hacer las O sea, cosas, sí sirvió el ejército. claro, total. Además, porque no quería desilusionar más a mi familia y quería apoyarlos, quería poder tener proyectos con ellos, como de cierto modo enmendar un poco toda esa etapa de que uno es adolescente y chino y uno tiene muchos errores. Entonces, yo dije, listo, salgamos. Y eso fue ahí en Bosa, nos me acuerdo que nos tomamos un trago, comimos una pizza, acompañamos a una amiga a la casa, Ujú. eso fue en la madrugada del 8 de diciembre, y cuando íbamos, ¿En qué año fue? eso fue en el 2015, Ya hace y rato. cuando nos devolvíamos en camino a la casa, em, yo vi que cogieron a un amigo, bueno, íbamos en grupos de a dos, cuatro cogieron adelante, y pues a mí me dieron ganas de orinar, entonces yo me fui a un árbol a orinar. Y eso era un potrero muy grande y ellos fueron siguiendo. Cuando yo fui a mirar, habían como 20 manes, como 20 ñeros, y yo vi que los cogieron a ellos, a los que iban adelante mío. Ok. Entonces yo lo primero que pensé es como los van a robar. Entonces yo me fui corriendo desde donde estaba hacia donde estaban ellos. Cuando pasó eso, yo vi que a un amigo lo cogieron en el piso y que le estaban pegando. Para mí le estaban pegando. Entonces yo me metí, yo le quité un man de encima, se armó ahí como una especie de problema y los 20 manes se fueron. Bastante. Cuando fue que yo miré, pues mi amigo quedó en el piso. Cuando es que yo lo volteo a mirar a él, él estaba en el piso y no se levantaba. Y le levantamos la camiseta y estaba lleno de sangre. Le pude ver como tres puñaladas, más o menos. Entonces, mm, en ese momento yo dije como que paila, o sea, la cagamos. Y ahí llamaron a la policía y pues yo me acuerdo que yo empecé a sentir como mucha agua en la espalda. Entonces yo también ahí cojo y me tocó la espalda y cuando me miro yo también estaba lleno de sangre. Juepucha. Entonces a mí también me apuñalearon esa vez. Conclusión, nos llevaron al hospital de Bosa Centro. Allá pues yo no sabía lo que pasaba, yo seguía un poco borracho también. Cuando fue que a mi amigo lo entraron a una sala de reanimación y a mí me entraron a sacarme en unas radiografías y como unas placas para ver cómo yo estaba. Cuando pasó eso, pues me dijeron que yo estaba bien, que tenía que esperar otra radiografía de control y que me cosieran, que porque pues no había pasado como nada grave, sino solo un trauma de tejidos blandos. Entonces, cuando yo salí, el policía que nos llevó allá al hospital de Osa, él me dijo a su amigo lo mataron. Entonces yo le dije como, yo le dije, no, yo no le puedo creer eso, sí, pues ahorita estábamos todos como así que lo mataron. Y él me dijo, yo no le estoy diciendo mentiras, a su amigo lo mataron, vaya y entre. Cuando yo entré a otra sala, lo tenían como con una sábana tapado más o menos hasta los hombros y pues él estaba muerto. Entonces yo en ese momento dije como, No, bueno. esto es una pesadilla, esto no puede ser cierto. Finalmente después llegó la fiscalía, empezaron a mí a hacerme una especie como de entrevista también, cuando es que escuché pues como el llanto de una señora y pues era la mamá que había llegado
y pues fue una escena muy traumática, muy complicada. Finalmente ese día pues mi familia también se enteró, mis papás se tomaron a muy, les dolió mucho también la muerte pues digamos de mi amigo, a mí Ellos lo también, conocían, ¿sí? sí, más o menos. Ok, Y ya después de ese momento yo empecé a tener investigaciones con la fiscalía porque pues como estábamos con él éramos como las personas que podíamos dar pistas. Mm, yo también hubo un tiempo que yo no podía como respirar bien porque pues siempre fue como una puñalada muy cerca como a toda la región de los pulmones. bueno, Y, y pues sí, la saqué barata, pero pues mi amigo no. Entonces eso ok. fue algo muy traumático. Y después de que pasó eso, yo dije como que no, ya ni más, o sea, yo tengo que empezar a cuidarme, tomar otro tipo de decisiones. Y pues yo ya venía de una etapa en la que yo decía que no iba a volver a eso. Entonces ahí me volví como un poco más radical. A raíz de eso, pues ya me alejé de mucha gente, dejé de ir tanto a eventos y empecé como a tener más cuidado, como a realmente ser más consciente de las cosas que yo hacía. O sea, ahí ya se solidificó ese pensamiento de cambiar, ¿no? De cambiar Sí, todos esos hábitos, ese estilo de vida que llevaba. total. Y pues, digamos, perdón, después de salir del ejército, pues, bueno, sí, fue como un encuentro como, sí, por la amistad y todo eso. Y sucede eso, pues sí, es bastante No, y son cosas que lo marcan a fuerte. uno. O sea, hasta el día de hoy yo me acuerdo mucho de él y pues también me da mucha como ese sentido como de culpa porque pues todos éramos jóvenes, pero de pronto las cosas hubiesen sido un poco diferentes, con un poco más de conciencia por parte de todos. Y pues también me da como tristeza con su familia. Obviamente son pérdidas que no son fáciles. Y, Claro. y pues más allá de eso, pues la mamá de él, obviamente la señora ya pues ya estaba con un inmenso dolor, que es muy entendible. La señora después de eso ya empezó como a buscar culpables. Muy difícil en una situación de esas porque ¿Encontraron culpables? no, Quedó impune. sí, quedó impune, la fiscalía hizo sus investigaciones, pero pues nunca había cámaras, nunca se halló a nadie. Entonces, no, fue duro, fue muy complicado eso. Entonces, después de eso, bueno, así pasó el tiempo y ya luego yo empecé a trabajar en estampando camisetas Ah, y ok, bolsas y cosas así. ok. Entonces ahí fue como de mis primeros trabajos, pues como ya serio, de una forma que yo era más, una persona más consciente. Y luego mi hermana me ayudó a conseguir un trabajo en Sanitas para trabajar en la clínica Reina Sofía. Y ahí puede decirse que ya mi vida empezó a tomar otro rumbo totalmente diferente, porque pues digamos que yo ya empecé a tener un sueldo, digamos que aceptable, y pues yo con eso ya empecé a ayudar en mi casa, ya empecé yo pues también a comprarme mis cosas, y eso me ayudó mucho, como la oportunidad de pronto de uno tener sus vainas, me ayudó como, venga, si yo trabajo puedo conseguir cosas que yo quiero, Claro. y ahí empezó como otra parte de mi vida. Empezaste ya, marica, a pensar como sí, o sea, voy a conseguir lo mío, vamos a estar bien, mejor. Sí, Pero igual dejaste de un lado la música y eso, no, yo seguía parchando a siempre. toques. De hecho, pues por ahí unos amigos que son muy amigos míos, ellos tenían una banda que se llamaba Los Piros HP. Ok. Entonces los manes tenían un bajista y se salió y luego me invitaron a tocar a mí con ellos. Pues como yo también había tenido esa afinidad con la música Ujú. y empezamos a ensayar y con los manes nos salían muchos toques en Bogotá, más o menos cada 8 días, 15 días Ahí ya estaba estábamos tocando. trabajando, ¿sí? Sí, ¿Dónde trabajaba? en la Reina Sofía. Ah, ok, eso Eso es. es una clínica que queda Ah, ok, como clínica. por la 127, que es de Listo. medicina prepagada. Ok. Entonces con los manes empezamos a hacerle a la banda y pues yo seguía parchando igual en la calle, igual seguíamos yendo a toques, pero pues ya era como una forma más consciente. Más responsable se le Entonces a mí podría ya no me decir. gustaba, por ejemplo, quedarme en la calle así hasta amanecer, sino en lo posible cogía un carro
o si amanecía en la calle, pues amanecía acompañado de harta gente. Ya eras un punquero más gomelo, Sí, se le puede decir. claro, de hecho la forma de tomar también cambió. Yo ya dejé de tomar tragos baratos y ya uno pues compraba cosas mejores. Claro, Entonces esta etapa con esos manes fue muy bacana, tocábamos muy seguido y la banda llegó a ser reconocida dentro de la escena local. Entonces con los manes, además que éramos muy amigos, entonces todos los ensayos parchábamos, la pasábamos muy bacano y lo hacíamos por gusto. pero un momento de esparcimiento, weón, ahí, porque no hay como estar con personas que uno se siente bien, o sea, Sí, que uno puede ser uno mismo. y bueno, ahí todo iba bien hasta que en el 2016 yo tenía que como 20 años cuando a mi mamá le hicieron unos estudios y se dieron cuenta de que tenía un cáncer de Uf, seno. marica, Entonces, cuando fue esa vaina de mi mamá, pues obviamente a nosotros como hijos, que pues somos muy apegados a nuestros papás, con mi hermana nos dio muy duro, fue una época de mucha angustia y podría decirse que fue otra época que me hizo alejarme aún más de todo ese mundo porque pues mi mamá se enfermó, entonces ya mi tiempo libre yo ya no iba a ensayar, sino era acompañar a mi mamá al médico o estar con ella en la casa, haciéndole como jugos que y comidas que le subieran sus defensas, porque pues ella tuvo ciclos de quimioterapia, radioterapia y todo eso es muy fuerte. Entonces ya mi vida cambió de ser de pronto ese libertinaje en el que yo andaba a ser pues un hijo muy preocupado por su mamá. Entonces, cuando me dediqué a mi mamá, más gente de la que conocía pues también se alejó. ah, ok, Y pues yo dije como pues nada, no me importa, o sea, finalmente yo ya era otra persona muy consciente de lo que hacía y pues mi prioridad iba a ser mi mamá. su mamá, weón. Finalmente eso fue un proceso como de un año muy complicado, esas radioterapias y quimioterapias fueron terribles. Afortunadamente, como yo trabajaba en el área de la salud, pude ayudarle a mi mamá con ciertos contactos, con ciertas personas que nos ayudaron mucho en todo ese proceso. Súper bien. Y, y ya después de eso, mi mamá afortunadamente se recuperó y volvió a estar bien. Ya el cáncer, digamos que le hicieron una cirugía y con sus radioterapias y quimioterapias ella pudo volver a retomar su vida normal. Normal, Aunque pues digamos que ese tipo de tratamientos siempre llevan como ciertas consecuencias a largo plazo. Entonces pues ella quedó como un poco predispuesta a estar como más enferma a futuro, pero dentro de su momento le fue súper bien porque sacó la enfermedad adelante. Eso fue una época muy complicada porque mi mamá ya pues se le cayó su cabello. Entonces creo por que para una supuesto. mujer verse sin cabello es muy complicado. Ella entró en una época como de depresión, ella nos decía que si se tenía que morir, que la dejáramos morir. Entonces obviamente uno como hijo y como ser humano, pues vivir esas cosas le hace a uno cambiar aún más toda su forma de pensar y será uno mucho más consciente de las cosas. Entonces, algo que me llamó mucho la atención fue que mi papá, cuando mi mamá estaba en quimioterapia, mi papá se mandó a calviar también. Ah, muy bonito, o sea, eso es algo muy simbólico, weón, porque, digamos, lo que usted dice, marica, o sea, el cabello para una mujer, o para todos, digo yo, pero en especial para una mujer es, marica, es irreemplazable, o sea, es la estética de una persona. Y pues, digamos que su papá haya hecho ese acto de, pues, de amor hacia su mamá, de apoyo, es muy bonito. Y digamos que conocimos muchos casos de señoras que también les había dado cáncer y muchos esposos, muchos manes simplemente las dejaban. Y pues obviamente una persona así que la deje pues su pareja se deprimía Ah, más y claro. todos sus tratamientos y defensas iban para el piso. Y pues en una persona con cáncer, o sea, una baja de defensas los mandan al hospital. ¿Y usted cómo manejó? O sea, obviamente sé que es duro, pero ¿qué pensaba usted en ese momento, usted a nivel interior? No, pues mucho miedo porque pues yo no quería perder a mi mamá, sentía mucha culpa por toda pues esa etapa que tuve, pues porque yo sé que ella sufrió y me sentía como un mal hijo, como yo decir, venga, o sea, toda mi vida y en vez de hacerla sentir orgullosa, como que solamente como que la cagué y la cagué cada vez más.
Entonces yo en ese momento mis pensamientos eran apoyar a mi mamá hasta el fin, o sea, en ese momento no me importaba ni la banda, ni mis amigos, ni, o sea, nada. Realmente mi prioridad era mi mamá y su recuperación. Por supuesto. Entonces, bueno, afortunadamente mi mamá salió adelante de todo eso. Después de eso, ya volvió otra vez como a retomar contacto con ciertos amigos, ciertas amistades, pero pues ya como yo me alejé ya otra vez, ya la gente como que también se alejó de mí. Entonces yo empecé más como a parchar más con los de la banda. ¿Y usted qué pensaba al respecto, no? Porque por ahí dicen que se conocen los amigos en la cárcel o en las enfermedades, o enfermedades de seres queridos. No, yo puedo decir que mi parche de amigos que aún de cierto modo pues nos vemos no tan seguido, pero a veces nos vemos fueron los de la banda, los de los Piros y algunos de Osa. Pero pues mucha gente pues sigue como en la misma, ¿no? Y al ver que uno cambia, que uno se aleja, como que se rayan y pues finalmente a mí como que pues en ese momento mi como que mi importancia iba más hacia mi mamá que a lo que pensara cualquier otra persona. Ok. Entonces ya después de eso yo ya volví otra vez como a salir, a parches, a toques. mm, en esa etapa yo dije como, bueno, yo quiero empezar a estudiar. Tuve una persona que me apoyó como anímicamente para tomar esa decisión. Y pues como yo estaba trabajando en una clínica, le pregunté a un amigo de allá que cómo era, y yo empecé a ver como todos los casos de urgencias, empecé a ver cómo fue todo ese proceso con mi mamá, el acompañamiento que daba el personal de la salud, y me empezó a llamar la atención toda la parte asistencial. Entonces en ese momento dije, como no, pues voy a estudiar para ser auxiliar de enfermería. Ok. Entonces, También un cambio drástico, ¿no? Venir de las ciencias políticas, ¿se le dice así o ciencias sí, sociales? ciencias sociales. Bueno, de las ciencias sociales a allá la parte de salud es, pues es un salto. Total. Aunque pues digamos que yo mi ideología pues nunca la he abandonado, Ok, ideología política, pero pues me llamó mucho la atención como esa parte de poder ayudar a personas y como pues yo siento que tengo como esa vocación para de pronto uno poder ayudar a otra persona que lo necesita. Pues sobre todo por todo el tema que pasó con mi mamá, creo que descubrí esa parte que yo tenía. Entonces, nada, ahí empecé a por estudiar. favor. Pues en ese momento yo ya le dije a mis papás como vengan, yo no les voy a pedir un peso para nada, yo voy a estudiar y yo mismo me voy a pagar esto. Ok. Pues porque yo era lo justo, ¿no? Entonces yo empecé a pagarme mi estudio y ya empecé a estudiar y a trabajar. Entonces también era una jornada dura porque yo entraba a clase a las 7 de la mañana y yo salía a la 1 de la tarde, dormía 5 horas y entraba en la noche a trabajar. Trabajaba toda la noche, más o menos como de 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, y ahí salía sin dormir para clase, Haz tu pucha, fuerte. y salía a clase y a veces me quedaba dormido en clase y eso, pero, Claro, claro. pero pues fue algo que hice por mérito propio y que logré sacar adelante No, hasta los marica. 2 primeros semestres. Súper bien. Digamos que ahí en la casa todo iba muy bien, ya mi mamá estaba recuperada, todo iba color de rosa. Cuando fue que pasó otra vaina terrible. Nosotros tuvimos un paseo familiar y pues fue una chimba. Y a los 2 meses de eso pasó que mi hermana estaba cumpliendo años. Entonces le hicimos una celebración familiar Ujú. y pues ahí estábamos todos compartiendo. Y yo esa noche entraba a trabajar a las 10. Entonces mi papá me dijo como, venga, lo acompaño a coger Transmilenio, porque pues mi papá, a pesar de que ya sus hijos eran grandes, siempre se preocupó mucho. Y pues a mí no me gustaba que él hiciera eso, porque pues uno decía como que estamos en Bogotá y pronto le pase algo devolviéndose, pues uno nunca sabe. Sí, claro, él lo acompañaba por el riesgo de, bueno, le puede pasar algo, Y bueno. pues a mí tampoco me gustaba que ellos hicieran eso, porque pues yo digo, pues o sea, pues uno solo como que se defiende mejor, pero ya con sus papás es otro cuento. Además que yo siempre he sido como que veo a mis papás como muy vulnerables, como que yo en vez de ser una carga trato es como de apoyarlos. Y ellos viceversa, mi hijo, Exacto. como pues la mayoría de los papás.
Entonces mi papá me acompañó a la estación de Transmilenio, que eso quedaba ahí en Centro Mayor. Y cuando mi papá se iba volviendo para la casa, hubo como un forcejeo por un fleteo hacia una persona que iba pasando. En ese forcejeo hubo unos disparos y un disparo de esos le impactó a mi papá. Marica. Entonces mi papá, pues, le dieron, él murió ese día en un parque. A mí me llamaron, mi mamá me dijo, Sergio, a su papá lo mataron en el parque. Entonces yo ya estaba cerca del trabajo y pues ese día literal yo sentí que como que el mundo se me acabó. O sea, fue muy complicado o sea, al principio yo no lograba procesar bien lo que me decían. Yo decía, no, eso es mentira, eso no es cierto. Cuando fue que yo me acuerdo que iba pasando un carro y yo le dije al man, venga, lléveme lo más rápido que pueda a ese parque de Centro Mayor. Y llegamos y yo en el camino, yo temblaba, yo como que no sabía qué hacer, era mucha la angustia. Y yo llamaba y nadie me contestaba. Cuando fue que por fin me contestaron y me contestó un policía. Entonces yo le dije, no, ¿qué pasó? Llévenlo a un hospital o algo. Y me dijeron como, no, es que no hay nada que hacer, el señor está muerto. Diosito. Entonces, nada, yo ni siquiera lloraba, yo estaba muy en shock. Cuando llegamos en el carro, yo me acuerdo que todo el parque estaba acordonado, estaba el carro de criminalística, había muchas ambulancias y mucha gente alrededor mirando. Entonces yo me fui acercando y yo no veía a mi papá. Cuando llegué y pues lo vi allá botado en el piso, creo que ha sido lo peor que he visto en mi vida, lo más traumático. Y pues en ese momento como que yo no lo podía creer, o sea, yo como que aún no lo lograba procesar bien. Yo como que lo miraba y yo decía, no, esto no es cierto, esto es un sueño, pero pues no, esa era la realidad. Claro, y llegó primero que No, mi mamá y mi oh, hermana y unos ok, tíos ya ellos estaban, estaban ahí cuando usted llegó. sí, por ahí yo tenía una exnovia en ese tiempo, ella también llegó súper rápido. Y no, o sea, yo como que no, yo no sabía qué pensar, o sea, yo me quedé muy, como Impactado. muy sin palabras. Luego llegó el carro de medicina legal, nos tocó ver cómo hacían todo el levantamiento. O sea, todo eso es muy traumático. Quedó pues el reguero de sangre, o sea, fue una escena muy difícil y muy complicada. Cuando después de eso llegamos a la casa, pues vimos como la decoración de las bombas. Fue el día del cumpleaños de mi hermana y pues con mi papá habíamos decorado todo el apartamento. Entonces ver cómo todo lo habíamos dejado y habíamos tomado unas fotos y pensar cómo la vida cambió en 2 horas fue muy complicado. Esa noche ninguno de nosotros durmió. Y pues a pesar del trauma que queda lastimosamente que pasó en una fecha especial, y pues digamos que en el caso de su hermana dice uno, uff, puta, el día de mi cumpleaños fue el día en que pues mi papá Claro, eso dejó de creo estar que con nosotros. nos marcó total hasta este momento. Uno le cambió su forma de pensar. Yo creo que hay un antes y un después en nuestra vida después de eso. La historia se parte en dos. Pues porque mi papá siempre fue un papá muy preocupado por sus hijos. Él era de esos papás que jugaban con uno de niño. Era un papá como que le decía a uno, venga, muéstreme su música, presénteme sus amigos, no juzgaba. De hecho, mi papá llegó a tomar con muchos de mis amigos, incluyéndolo a usted. Incluyéndome. Entonces mi papá era una chimba, o sea, mi papá siempre fue un papá como muy amoroso y como muy, era más madre que padre. Qué padre. Entonces, obviamente cuando tenía que tener como su mano dura era fuerte, pero él siempre era una persona muy amorosa y muy dada a sus hijos, Como muy abierto, se me hacía a mí que él era muy comprensivo, muy como de comprensivo. escuchar, como de intentar entender a las personas. Exacto, digamos que cuando yo me hice mi primer tatuaje, mi mamá me dijo como, no, se tiró la vida, no sé qué. Y mi papá me dijo, muestra a ver qué se hizo. Y le dio risa. Entonces, sí, mi papá era muy bien. Y pues digamos que cuando yo, pues pasó esa noche, ya empezaron empiezan como a llegar todos esos recuerdos y empieza uno como realmente a ser consciente de lo que acaba de pasar.
Cuando pasó eso, no, ya, cuando entra ese periodo como de recordar y de ver la situación, creo que no, todos nos fuimos para el piso. Entonces, eh, al siguiente día nos tocó ir a reclamar el cuerpo. eh, Yo me acuerdo un poco, bueno, que teníamos ensayo o algo así. En ese tiempo estábamos jodiendo con otra banda. Y yo lo llamé. Yo le dije, marica, tan, al fin que no respondieron nada. Y yo me acuerdo, pues de esa parte, ¿no? Yo estaba extendiendo ropa. Yo había terminado de lavar, pues la lavadora, ¿no? Y estaba ahí, tenía el celular así, cuando se me dice, no, mi nino, Oscar, es que mataron a mi papá. Y yo, marica, o sea, sí, uno no lo cree, o sea, es como tan poco probable que esas cosas sucedan en la vida, pero pasan, weón. Y claro, yo también como que me senté, había una sillita de mi papá, me senté y yo le dije, como así, weón? Me dijo, no, ahorita no puedo hablar, estoy, creo que en medicina legal, fue que me dijiste, weón. Y yo dije, bueno, no, hágale, hágale, y después me cuenta, y marica, yo cuelgo y, don Arturo, o sea, no lo puedo creer, weón. no, fue muy Son fuerte. vainas que, uy, no, parce, o sea, Digamos que al otro día llegamos a medicina legal y nos hicieron un poco de preguntas para poder sacar el cuerpo, nos entregaron las pertenencias de mi papá. Me acuerdo que sus gafas quedaron llenas de sangre, sus pulseras, la plata que llevaba en el bolsillo, sus llaves, que de hecho son las llaves que yo cargo hoy en día. Esta cadenita que yo cargo acá, pues era la cadena de mi papá. Se la muestro. Entonces, sí, como que ese día fue una época muy difícil, muy complicada. Em, digamos que allá en ese velorio, no, eso fue como que no le cabían las personas, mi papá lo quería muchísima gente, fue una muerte que le dolió a muchas personas, pero pues especialmente a nosotros que fuimos los que por convivíamos con él. supuesto, weón. Entonces, después de eso, no, pues quedaron los recuerdos, nosotros no quisimos botar las cosas de mi papá, de hecho aún las conservamos, porque lo guardamos como un tesoro para Ujú, nosotros, pues claro mi que sí. viejo fue excelente. Y esa fue como la decisión cuando yo dije como que le perdí la emoción a la música, le perdí la emoción a todo lo que de pronto en algún momento me motivaba, ya me dejó de importar. Y creo que todos entramos en una etapa de mucha tristeza, mucha depresión, Como que mucho odio ya las cosas no tenían sentido, ¿no? O sea, es un cambio de vida muy... y mucho odio y resentimiento, o sea, todo, o sea, mucho odio a las personas Y que vuelve hicieron la eso. pregunta, ¿se logró saber qué pasó? ¿Quién No, fue? tampoco nada, o sea, lo que Impune. pasa es que acá en este país la justicia Marica. Yo creo que no eso es lo que más existe. lo frustra a uno, weón, porque Ujú. pasan las cosas y así haya sido un accidente, o bueno, como sea, pero pues, marica, se trata de la vida de una persona y pues en este caso de su papá. No, Entonces y sí eso es pasa a diario. frustrante. O sea, cuando son niños ricos los que se pierden o gente así, eso lo se encuentran el mismo día. Pero cuando es gente más del común, realmente se ve que hay personas que importan más que otras. Eso Y sí ahí sí es funciona la ley. una realidad. Entonces, no, eso fue muy complicada esa etapa. Fueron más o menos 3 años de mi vida donde yo, pues, no le perdí como el cariño a todo. Realmente en esa época, nosotros con mi mamá y mi hermana, pues mi mamá como que ya llevó su duelo estando aparte y mi hermana y yo sí estábamos juntos, pero entonces empezamos fue a tomar. Nosotros siempre hemos sido de una familia que de pronto mi mamá ha tenido apoyo por parte, mucho apoyo por parte de sus hermanos y mi papá, bueno, él no tenía mucho apoyo por parte de su familia, pero pues mi hermana y yo siempre hemos sido juntos para todo, entonces prácticamente nos deprimimos los dos súper mal. Claro, Por allá una tía nos contrató un psicólogo, pero no, o sea, eso no, nada compensa las vainas. Para empeorar, nosotros nos cambiamos del lugar de donde vivíamos, empezamos a pagar arriendo en la casa de mi tía. Encontré una carta que mi papá me había hecho antes de que yo naciera. Una carta donde mi papá lo he visto. decía muchas cosas que él esperaba de mí. Mi papá era muy bueno escribiendo y pues yo leí esa carta y eso fue como
muy complicado. Ya después con el pasar del tiempo, como que mi vida se resumió en eso, en vivir el día a día, en estar tomando y como en tratar de buscar estar bien, como buscar un consuelo, porque también empecé a tener mucho resentimiento como hacia Dios, como hacia Como, todo, ¿por qué me porque pasa esta vaina a mí? ¿Por qué Dios permite eso? ¿O cómo sí, lo como uno, cuestionaba? entiendo, por ejemplo, que uno empieza como a buscar un culpable, como hallar a alguien de por qué pasan estas cosas. Entonces, así fue toda esa etapa. Y ahorita, ¿cómo se siente, weón? O sea, de todo ese odio y todo eso, ¿queda algo? Pues sí, o sea, hay cosas que uno no perdona y eso yo, pues no lo perdono. Siento que afortunadamente ya todos estamos más estables, todos pudimos volver a reorganizar nuestras vidas, pero siempre dentro de uno queda un vacío que es una pérdida como el papá y más de esa forma. Entonces uno inconscientemente, uno empieza a cambiar. Ya de Total, pronto uno, sí, uno puede que uno tenga un momento de felicidad, de estar bien, pero en el fondo uno siempre guarda como eso que no lo deja a uno estar del todo bien. marica, muy, muy duro. Gracias, perro, pues igual yo ya sabía algunas cosas, pero pues, como le dije al principio, fuera de cámaras, marica, es lo que usted, eh, la historia que usted quisiera contar. También, no sé cómo hacerle la pregunta. Ahorita, con todo lo que ha pasado, ¿cree que eso o sea, lo convirtió en la persona que es ahorita? ¿O usted ya, digamos, cuando uno está pequeño, quiero hacer tal cosa? ¿O qué lo llevó, digamos, a hacer, o sea, todo ese proceso influyó en lo que es usted ahorita? Claro, además porque no fue la única cosa que nos pasó después. Ok, listo, continúa. Bueno, pasó el tiempo, obviamente ya quedó el vacío de mi papá. Aún así seguimos con nuestras vidas, pues le empezamos a dar mucho más apoyo a mi mamá y nosotros tres con mi hermana nos volvimos como muy apegados después de un tiempo y como que ya teníamos mucha necesidad de estar juntos. El caso fue que pues así pasó el tiempo, pasaron los años, yo seguí trabajando, no, yo me gradué como auxiliar de enfermería. Ok, la El día logró. de mi grado, pues la verdad, yo me la pasé, fue súper borracho. Yo llegué borracho a recibir el diploma. Yo no sentía la verdad ni siquiera como felicidad, yo sentía era como tristeza porque pues yo quería que mi papá estuviera. Además que cuando yo empecé todo ese proceso, mi papá me regaló los uniformes. Él me dijo, listo, yo no le doy, si usted no quiere que le dé plata, yo no le doy plata, pero yo le regalo los uniformes para que estudie. Entonces mi papá, cuando yo estaba estudiando, él siempre me decía que quería haberme graduado y que no sé qué. Y pues que él nunca pudo ver eso, pues fue fuerte. Y ese día de ese grado, pues yo realmente como que me puse fue a tomar como desde las 6 de la mañana. Me acuerdo que recibí ese diploma totalmente borracho. Pues claro, weón. Y pues para mí eso no tuvo como mayor logro, o sea, pues fue como que, pues bueno, pues se logró. Después de eso, llegó la pandemia. Entonces, en la clínica fue la oportunidad para que me dijeran, listo, necesitamos enfermeros, necesitamos personal de salud. Ok. Y pues en ese tiempo era cuando decían que se moría toda esa gente por allá en Italia y toda la vaina. Cuando empezó todo, sí, Y sí. mi mamá me dijo, no, Muy Sergio, fuerte. no vaya a trabajar en eso, porque qué tal se lo prendan y se muera. Ay, no. Eso es lo que yo quiero. Me quiero morir, uy, no. Entonces yo dije, no, pues hagámosle. Y empecé a trabajar como auxiliar de enfermería en la pandemia. Fue una época también dura, pero fue muy bacano. Sí. Trabajar en la SUSI, eso era como un campo de guerra, o sea, Bueno, y no, perdón, lo interrumpo ahí. O sea, primero, ¿qué hacía antes de ser enfermero allá en la Reina Sofía? yo era auxiliar de admisiones Ah, ok, perdón, ya. Y de ahí pasó a a... lo asistencial. Ok, listo. Entonces, cuando empecé allá, pues al principio, como yo tuve un periodo de estudio que no fue continuo, porque yo hice 2 semestres, pasó lo de mi papá, eso me deprimí, dejé de estudiar un año, luego volví a retomar.
Pues yo digamos que me gradué, pero pues sabían cosas. Además que en esas vainas pues uno aprende más es en lo En lo práctico, práctico, más que claro. en lo teórico. Entonces yo llegué allá como no, yo no sabía manejar bien esas bombas de infusión, un poco de viejitas todas tóxicas, de enfermeras fastidiosas. Y yo no sabía ni mierda, o sea, yo sabía muy poco, entonces me dio muy duro empezar a trabajar en salud, porque pues ya es muy diferente tener un puesto administrativo a hacer algo más asistencial. Claro. El caso es que, bueno, yo duré como un mes y ya medio le estaba cogiendo el tiro al servicio en el que yo estaba, que era hospitalización, cuando empezaron a llegar pacientes COVID y no que me iban a entrenar en la UCI. Y Juepucha. yo, no, y A quemar claro, ropa de una de vez. una. Sí. Y me meten a esa UCI, pacientes intubados, invadidos, llenos de cables, de tubos, ondas. Juepucha. Y son pacientes tan frágiles que si usted hace algo mal, puede matar a esa persona. Si usted desconecta un ventilador o mete mal un numerito en la bomba de infusión, le pasa una cantidad de medicamentos que lo pueden llevar a un paro cardíaco. Sí, es que, uy, ya el tema con personas, ya, Entonces, no, mis eso respetos, me realmente. dio durísimo. Pero entonces ya después le empecé a... Me acuerdo mucho de un compañero, un señor que se llama Diego. El man, un cucho re áspero, el cucho decía como, vea, usted tiene que mirar las bombas y diagnosticar al paciente, usted ve qué le falta y usted le mira cómo le puede ayudar. Y el man fue el que me entrenó en la UCI. Después de que yo le cogí como la caña al man, yo hice varios turnos con él y luego me soltaron. Y Juepucha. ya es, al principio duro, ya Claro. después una chimba la Como UCI. pez en el agua. Como pez en UCI. Sí, sí, sí. Y ahí estuve trabajando en UCI en pandemia, prácticamente toda la pandemia la hice en UCI. Entonces fue mucha la experiencia que adquirí, ya pues, esas bombas, todos esos equipos, pues no es por ser sobrado ni nada, pero yo ya, pues eso era muy breve, o Ya, sea, ya ya, hasta los súper ventiladores, ya fácil. uno le sabía más o menos la maña, a Eso todas también esas se vuelve cosas. como mecánico, ¿no? Casi como todo, como manejar, como tocar guitarra. Bueno, Exacto. Sí, o sea, sí, como que ya lo es duro. más, Y después y también estar como en un ambiente de UCI, digamos que hablando con tantos especialistas, médicos muy duros, uno también empieza a aprender cosas. claro. Entonces, uno empieza como, pues ahí fue como mi despegue. Ya después pasó la pandemia y no, que nos iban a reubicar, que no sé qué. Luego yo llego otra vez a hospitalización y todas esas cuchitas fastidiosas que se creían el putas, ya antes iban y me pedían ayuda a montar bombas, infusiones y cosas así. Y pues para mí eso ya era muy breve porque pues una UCI es una experiencia, digamos, para el nivel asistencial, es una experiencia como demandante a nivel de conocimientos y a nivel, digamos, también de práctica. Claro. Y pues hospitalización era muy breve, entonces yo pues relajadísimo. Entonces ahí ya empecé a trabajar en lo asistencial, en hospitalización, Ya súper relajado. súper Entonces, relajadísimo, yo ya sabía lo que tenía que hacer, pues mi sueldo mejoró, empecé a tener mejores bueno, una oportunidades. pregunta ahí en cuanto pues, a las vidas humanas, ¿no? ¿Qué panorama se vive en una UCI? O sea, en cuanto a los familiares, en cuanto a los pacientes, en cuanto a su equipo de trabajo, sus compañeras, sus jefes. Bueno, digamos que hay dos contextos, o sea, digamos que una UCI en pandemia, eso era un campo de guerra porque se moría gente todos los días, todo el tiempo, a toda hora. O Ok, sea, realmente eso que mostraban en noticias que se moría la gente, sí era sí, cierto. era cierto. O sea, y también puedo decir, por lo menos desde la clínica donde yo trabajé, que era muy transparente frente a los procesos que se llevaban. O sea, eso era mentira que por allá que les pagaban yo no sé cuánto por muerto. O sea, Los rumores de internet, porque pues ya ahorita estamos en plena era digital y sí, se escuchaba bastante eso. exactamente, pero digamos que de lo que yo pude evidenciar es que todo fue muy legal, todo fue como muy, como se supone que debía ser, pero pues sí era hartísimo trabajo. Era muy triste porque una veces veía casos de pacientes como llorando, que él decía, no, lo tenemos que intubar, lo tenemos que tener, se da un poco de tiempo, y prácticamente se despedían como los hijos de sus papás, de sus abuelos, y lloraban. Y pues obviamente yo remontaba a través todo el tema familiar de que mi papá ya no estaba, el tema de lo que había pasado con mi mamá cuando estuvo enferma, y yo decía como que no, vamos a darla toda por esta gente para que esta gente salga. Pero aún así la gente, mucha gente murió.
¿Y usted no muchas se personas. cargaba de todas esas emociones, como esa energía? Cuando eran casos así como muy particulares, digamos que el papá despidiéndose de sus hijos o vainas así, claro, yo me mal viajaba re mal, pero entonces eso me motivaba a mí como a decir, bueno, vamos a meterle todo a este turno y así yo esté mamado como sea, vamos a hacerle Vamos hasta a... como sea para sacar a esta gente adelante. Ok, súper bien. Y así lo hicimos con un amigo, con Edward, que es mi amigo de toda la salud y que ahorita es casi es como un hermano para mí. Con ese man camellamos en esa SUSI toda la noche, Dele en desde las forma. 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, sin parar. Y Muy bien. hágale. Muy tesos y mis respetos. Y pues eso era un parche porque como uno tenía todos esos trajes así grandísimos, digamos, una vez se sudaba de estar para un lado, Por para el otro y uno sin supuesto. poderse tocar la cara, sin hacer mil protocolos para poder uno tan solo limpiarse, pues es muy complicado para limpiarse el sudor. Claro, Entonces, pero fue súper chimba, complejo. fue muy bacano y pues a mí que siempre me ha gustado como las situaciones así como extremas, Sí, fue como de chimba. que lo ponen a prueba, de que me están probando finura y yo puedo y me gusta. O sea, me Exacto. gusta resolver y bueno, y aprender. Son experiencias, bueno, o sea, son vainas de la vida que pues son muy bacanas. Ahorita, digamos, usted contándome todo lo que me ha contado hasta el momento, son experiencias muy fuertes, como experiencias también muy bacanas y que dan buenos recuerdos, weón, que pues es lo importante. Exacto. Digamos que ya después empecé a trabajar en UCIs normales. Yo a veces hago turnos en UCI, a veces, actualmente. Pero pues digamos que las UCIs normalmente sí son congestionadas, sí hay flujo de pacientes, pero no de la misma forma que en pandemias, que en esa época fue brutal. Y pues obviamente se mueren las personas a veces, pero no como en las épocas de pandemia. Entonces Claro, es una diferencia abismal. totalmente abismal. Muy fuerte Y, ese tema. y Bueno, ¿y ya, qué viene así después de eso? bueno, después de Sigue, eso, sigue siendo enfermero, ¿no? O sí, sea, ya después, esa es su profesión al día de hoy. sí. ¿Usted se imaginó alguna vez que iba a ser enfermero? No, nunca yo decía, yo voy a ser por allá un profesor de izquierda, un político por allá ¿Con también, bigote o sin bigote? no, sin bigote. O cero por allá, de pronto como un partido, ser parte de un partido político y un cambio, como alguna vaina así. Aunque yo lo veía más por el lado de la licenciatura, como teniendo de pronto un pensamiento muy intelectual y muy basado en toda esa gente que a mí me trama, me Ok, gusta. sí. Pero nunca así como es que enfermero, que asistencial, nunca lo pensé, mucho menos cuando empecé con de niño y todo eso, nunca imaginé terminar en esto. Eh, Marica, ¿mejoraría algo en estos momentos de todo ese trayecto? No, yo siento que todo lo que he hecho en mi vida, cosas buenas y cosas malas, pues me han convertido en la persona que soy. De pronto sí me hubiese gustado de pronto no haber bloqueado tanto y no haber hecho sufrir a mis papás, porque pues son cosas que pesan y más cuando pues el viejo ya no está, pues obviamente uno dice como que marica la cagué. Pero pues ya no se puede hacer nada y de cierto modo todo eso a mí me formó a ser la persona que soy ahorita. Y pues en este momento sí me siento muy orgulloso de todo lo que he construido y pues de todo lo que he hecho con mi vida. Pues marica, gracias, gracias marica por compartir su historia. Me alegra mucho pues que ahorita esté así súper enfocado y que todas esas experiencias, tanto buenas como malas, lo hayan formado como la excelente persona que es y que yo doy fe de eso. Recuerde que también lo considero mi hermano, weón. eh, y pues que son experiencias, marica, son experiencias que nos marcan y yo he intentado pues como comprender su experiencia de vida, pero yo sé que eso solo lo comprende una persona que, pues, que está ahí, weón. Porque, pues, yo he tenido momentos difíciles, pero no a ese nivel. Y yo lo admiro mucho por eso, weón, porque no se dejó caer, no se derrumbó, marica. Al contrario, lo tengo como un referente, porque para mí usted es una persona muy bonita, weón. Es un bacán, es enfocado, ama a su familia, pues se ama también a usted mismo, weón, y ama a su entorno más cercano. Y nada de eso lo dañó, al contrario, yo lo que sigo diciendo y lo repito, lo formo más. Y le da un valor excelente a su persona, weón.
Y marica, gracias por este espacio, por esta oportunidad y lo quiero mucho, weón. Nos vemos después. Gracias, parce. Pues digamos que se me escapan muchas cosas. Luego después de eso, la largo 2 minutos, pasó una vaina con mi mamá, un mal procedimiento, Ok, una mala cirugía, que eso fue otro mierdero total. Pero bueno, todo se sacó adelante. Digamos que en la historia que acabo de relatar, tal vez se me escapa mencionar muchas personas que han hecho posible como el cambio que yo hice y también pues digamos que agradecer mucho como a ese círculo de personas que siempre estuvieron conmigo, como fue usted, como fue Miguelo, como fue el club de motos, el motogrupo que tenemos ahorita, que fue algo que es algo que realmente me ayudó también a vivir la vida de otro modo y me ayudó también como a buscar otra vez un sentido a lo que es vivir y a lo que es poder disfrutar la vida. Entonces se me escapan un montón de vainas, pero pues hay muchas personas que yo siempre los llevo mucho en mi corazón y pues agradecido por poder compartir este espacio. De pronto personas que les pasen situaciones así, nos pasan a todos. Realmente el mundo es un infierno a veces y es normal que pasen ese tipo de cosas, o sea, son historias duras y complicadas, pero pues nadie las saca barata, o sea, yo que trabajo en salud veo todos los días gente muy enferma, casos muy complicados, entonces pues realmente de eso se trata esta vida. De pronto el día que nos vayamos de este mundo va a ser un momento en el que vamos a decir ya, descansamos de tanta vaina, porque pues a veces no es uno, a veces son sus familiares o a veces es algo que lo afecta directamente a uno o son sus amigos o la gente que uno quiere, pero siempre va a estar ese sufrimiento para podernos hacer de pronto evolucionar como seres humanos y de pronto trascender de una forma más espiritual o pues ya como cada quien lo quiera ver. Y pues nada, parce, muchas gracias a todos los que me escucharon por tomarse en su tiempo. Gracias a ti, perrito, por la oportunidad. Yo también lo quiero mucho como un hermano, muchos años de amistad, más de 15 años. Y, harto. y todos mi motogrupo de motos y todas las personas que lo puedan ver, a mi grupo, muchas gracias a todos. Marica. Y listo, Uy. Gracias, marica. de una perrito, todo Chao. bien. ¿Desde cuando éramos niños? ¿Desde cuándo